Queridos hermanos, amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Quiero agradecerle en primer lugar a Dios por darme una vez más la oportunidad para dirigirme a todos ustedes, tanto cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, creyentes, no creyentes, incrédulos, ateos, de cualquier religión que usted profese. Yo me dirijo con mucho respeto. Bueno, el propósito y el objetivo por la cual quiero informarles, darle a conocer algo muy importante, algo que creo yo está causando mucho temor, pánico a toda nuestra nación, pero hay una disconformidad, hay algunos que están totalmente asombrados en relación a los resultados de las últimas elecciones presidenciales. La verdad no es un discurso político, ni tampoco estoy haciendo campaña política, ni tampoco estoy tratando de incitar o persuadir a alguno de ustedes para que vote por tal candidato sí y por otro candidato no. Mire, yo particularmente lo tengo muy claro. A mí Dios me ha llamado para ser un portador, un predicador del Evangelio. Lamentablemente, hoy en día es muy triste decirlo, pero es una gran verdad. Muchos ministros, pastores, predicadores del Evangelio están cayendo, incluso hasta en contiendas, en pleitos, indirectas, usando las redes sociales, atacándose el uno al otro. Por ahí un pastor de tal organización recomendando a los fieles miembros de dicha congregación, recomendándoles que voten por tal candidato, por él sí, por él no. Bueno, la verdad es triste, es lamentable decirle que muchos que dicen que son llamados de parte de Dios, a veces yo me sorprendo si son llamados de parte de Dios o son llamados por una denominación. Porque si fueran llamados de parte de Dios, no estarían cayendo en contiendas, en enojos, haciendo por ahí algún discurso político, haciendo algunas recomendaciones. Lamentablemente eso está pasando hoy en día. Y la verdad a mí no me sorprende porque todo esto es para que se cumpla la palabra de Dios. Es lamentable que de esta forma también muchos están apostatando de la fe. Tal vez algunos no van a estar de acuerdo conmigo. Tal vez me tomen a mí como un moralista, como una persona radical o extremista, etcétera, etcétera. Miren, el tiempo que tengo en el camino del Señor, he podido darme cuenta, e incluso con mis errores, defectos, y eso me ha llevado a que yo aprenda, conozca y tenga mucho cuidado, a no enrodarme en las cosas de este mundo, en las cuestiones necias, vanas. Recalco, uno como predicador del Evangelio, como seguidor, como ministro de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer las mismas obras que Jesús hizo. Jesucristo estaba plenamente convencido para qué Dios lo había llamado. Él, en muchas oportunidades, e incluso hay un caso, hermano, de que a él, el pueblo de Israel, los seguidores de él, lamentablemente eso suele pasar cuando hay carencia de líderes. Jesucristo, yo creo de que ha sido el mejor líder
que ha existido acá en la tierra. El mejor líder, no hay duda, por excelencia, un hombre digno de imitar, una persona digna de seguir, un líder enviado de parte de Dios. Y la verdad, un líder es aquel que Dios pone en él su gracia, que Dios pone en él sabiduría, que Dios pone en él revelación, conocimiento y sobre todo una unción especial. Un líder es aquel que sabe escuchar, que es entendido, que tiene visión. Es aquel que sabe perfectamente cuáles son sus convicciones. Jesucristo vino con un propósito. Él sabía perfectamente para qué Dios lo había enviado. Jesús no vino para hacer política y menos para ser un político. En el libro de Juan es un pasaje bastante conocido que la verdad me trae a memoria, ¿no? En el libro de Juan, precisamente el capítulo 6, el versículo, gloria al Señor, 14, dice la palabra de Dios así. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente estaba con Jesús por todas las señales que habían visto en él, por todas las virtudes, las cualidades, porque en Jesucristo había transparencia, en Jesucristo había veracidad, en Jesucristo habían visto elocuencia, en Jesús habían visto cosas positivas, palabra de consuelo, palabra de aliento, de restauración, de exhortación. Cuando Jesucristo disertaba un discurso, cuando él predicaba el evangelio, la Biblia dice que la gente se admiraba de su doctrina. Ellos estaban esperando un líder, porque si vamos a ver un poco de historia, ¿sabe qué pasaba con Israel? Que Israel estaba pasando por un caos tremendo, económico, social, político y religioso, como hoy en día nuestra nación Perú está pasando. Y hay carencia de líderes. Ahora, otra cosa, que el pueblo de Israel estaba bajo el control, bajo el yugo del Imperio Romano. Ellos estaban subyugados. Y la verdad, Roma hacía lo que quería con el pueblo de Israel. Cobraba impuestos abusivos. Había una corrupción tremenda en el poder político de aquella época. Y la verdad, cuando vieron el pueblo de Israel en Jesús, muchos dijeron, uy, este tiene cantidad de seguidores. Hay poder en él. Hay gente que confía en él. Yo creo que él es el personaje indicado para que sea nuestro rey, para que sea un político. Y Jesucristo, ¿sabe qué? Escuche esto. Él no estaba interesado en esas cosas, porque él sabía perfectamente para qué Dios lo había enviado. Qué pena, hermano, que hoy en día hay predicadores, que alguien se le acerca o un pastor, alguien le dice, pastor, usted la verdad es un hombre muy inteligente, es un hombre muy preparado, sabe dirigirse a un público, sabe llegar, es bastante persuasivo. Pastor, usted es un hombre que tiene una unción muy linda, muy hermosa, es un hombre de Dios y también usted conoce de leyes, pastor, sabe la problemática de nuestra nación Perú. ¿Qué le parece, pastor, si usted se lanza para ser candidato a la alcaldía? O para ser candidato, para ser congresista,
o presidente regional, o por último pastor. ¿Por qué no se lanza para ser presidente de la República? Cuidado, mucho cuidado. A veces, hermano, el poder terrenal, el poder de querer tomar autoridad, lo puede sacar a usted del propósito de Dios que tiene para con su vida. La verdad, Jesucristo no le llamó la atención a estas cosas. Él sabía perfectamente. El versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Usted qué cree? Que la actitud de Jesús fue, hurra, uy, qué bueno que me han elegido para ser un rey? ¿Usted cree que eso le quitaba el sueño a Jesús? No, no, al contrario, Jesús dice que volvió a retirarse al monte, por cierto, a orar, él solo. Eso es lo que tiene que tener todo predicador, todo pastor, todo ministro. Sabemos perfectamente que en este momento nuestra nación Perú está pasando por problemas políticos, por problemas económicos, sociales. La verdad, cada día la delincuencia está avanzando. En vez de que usted esté haciendo campaña política, favoreciendo a un líder político, haga o hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué cosa? Orar. Orar por nuestra nación. Yo quiero decirle algo a usted, pastor, ministro, hermano en Cristo, sea creyente, no creyente, entre, quien entre, ya sea el que pasó para la segunda vuelta en primer lugar, y usted lo sabe, aquí me estoy refiriendo, y la otra persona, el cual van a competir para la segunda vuelta, sea quien gane o no, se viene en el Perú una catástrofe económica. Entre quien entre. Se lo digo en el nombre del Señor. No me considero un profeta. No. Ni estoy diciendo que soy un apóstol. Ni estoy diciendo que soy un pastor. Simplemente soy un siervo del Señor, el cual Dios ha puesto esto en mi corazón para transmitirle, para decirle. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que se tienen que cumplir. Hay profecías que se tienen que cumplir. Y hoy en día vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estamos viviendo principios de dolores. Y Dios va a permitir cosas que nuestra nación Perú pase. ¿Sabe por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Sí, Cristo viene pronto. Y todos los países del mundo, todas las naciones del mundo van a colapsar su economía, incluyendo Perú. Y esto va a ser ya muy pronto. Porque en mi opinión personal, no estoy diciendo que Jesús viene tal fecha, tal año, porque eso sí sería una herejía que yo estaría enseñando de mi parte. No, pero de acuerdo a los cálculos, para mí, Jesucristo no pasa de 10 años. En mi opinión personal, no pasa. Puede ser entre 5 años, entre 8 años, entre 9 años, pero en mi opinión personal, Cristo no pasa de 10 años. Como tal vez puede ser más, no lo sé, recalco en mi opinión personal. Y hoy en día, las cosas que están pasando a nivel mundial, donde la maldad está creciendo, donde la economía hoy en día está colapsando en muchos países, donde la apostasía está de mal en peor.
Es muy probable que la iglesia acá en nuestra nación Perú pase por una leve tribulación. Muchos cristianos. En estos tiempos la iglesia está siendo zarandeada. Dios está probando la fe de muchos pastores, de muchos ministros, incluso de la iglesia misma. La verdad, muchos están dejando al Señor. Muchos pastores están cayendo y siendo arrastrados por movimientos políticos, por diferentes tipos de doctrinas erradas, doctrinas de demonios. Y la verdad, qué pena que hay pastores que no disciernen estas cosas. En vez de estar haciendo campaña política, en vez de estar de repente enviando enlaces a un grupo, otro grupo, haciendo recomendaciones, que vota por tal persona, que porque él es comunista, no vote por él, porque este es de la derecha, porque este es de la izquierda. ¿A mí qué me importa eso? Lo que debe a nosotros importarnos, ¿sabe qué cosa es? Seguir predicando el evangelio, seguir anunciando que Cristo viene y que los hombres no pongan su esperanza en un líder político, sino pongan su esperanza en el Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cristo viene pronto, hermanos. Sigamos predicando el evangelio. Si la gente que no conoce a Dios se están allí discutiendo, peleando, recomendándose por ahí, que voten por tal persona y por él no, o viceversa, a nosotros no nos debe importar eso. A Jesucristo, ¿qué le importó? Que la gente lo quería, hermano, poner o levantar y hacerle como rey. A él no le importó eso. Es muy probable que él, siendo rey acá en la tierra, de repente, humanamente, Jesús hubiese tenido muchos privilegios. Muchas personas hubiesen estado al servicio de él. Hubiese estado bien económicamente en aquellos tiempos Jesús, como lo estaba Herodes o Poncio Pilato de aquella época, en buenos palacios, en buenas casas, en buenas carrozas de caballo, qué sé yo, buena comida. Si hubiesen logrado, o si Jesús hubiese aceptado para ser un político de aquellos tiempos. Pero Jesucristo había rechazado eso. Había rechazado eso. Entonces, hermanos, yo creo que es bueno hacerle recordar que usted tiene que tener la mente de Cristo. ¿Y qué cosa es tener la mente de Cristo? Tener el mismo pensamiento, la misma visión. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Eso es lo que tiene que usted pensar. Vamos a ver lo que dice el libro, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacerle recordar el libro de Marcos. Fíjese bien lo que dice Marcos, el capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Levantándose muy de mañana, nuestro Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso es lo que usted tiene que hacer, pastor, ministro. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar. Como dijo el apóstol Pablo, ante todo exhorto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a Timoteo para que Timoteo pueda también persuadir, animar a los hermanos a que oren por todos los hombres, por todos, por los reyes, en este caso por los políticos, por los congresistas, por aquellos que están en eminencia. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, orar. Ese es tener la mente de Cristo. No estar en contienda, no estar en pleito, no, que mira, que yo soy izquierdista, que yo soy derechista. ¿A mí qué me importa eso?
Porque sea izquierdista, sea de la derecha, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, no vaya a pensar que va a entrar para servir a un pueblo, sino antes más bien para ser servido. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y le buscó Simón, Marcos 1:36, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Qué tal líder? Cuando alguien es líder, hermanos, hay personas que lo buscan. Hay personas que están pendientes de su líder, tratando de llamarlo para contarle su problema, para decirle esto me pasa. Yo le pregunto a usted, ¿lo llama a alguien? ¿Lo solicita a alguien para darle un consejo de parte de Dios? ¿Lo solicita a su oveja? Preocupémonos, porque el líder no solamente es aquel, como de costumbre tienen algunas organizaciones, que cada año están cambiando, según ellos, de líderes. No, el líder no es aquel que tiene un cliché, no es aquel que tiene un título, no es aquel que haya estudiado teología, hermenéutica, apología, homilética, cosa que eso no es malo. No estoy desechando ni descartando eso. Pero eso no te da la seguridad que tú seas un líder. Un líder es aquel que Dios lo ha levantado. Y eso había recalco en nuestro Señor Jesucristo porque la gente lo buscaba, hermanos. La Biblia lo dice. El versículo 38 dice, Él le dijo, vamos a los lugares vecinos. Vamos, hermanos, a los lugares vecinos. Deje de estar peleando usted por Castillo, por la Keiko. Vayamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido, dijo nuestro Señor Jesucristo. Para esto he venido, para esto. Eso es tener convicción. Eso es tener claro para qué Dios lo ha levantado. A mi hermano, no me ha levantado Dios para hacerle publicidad a Keiko, ni para hacerle publicidad a Castillo. No, hermano. Mientras que las almas hoy en día se están perdiendo, mientras que mucha gente, hermano, está en el hospital, luchando por su vida, en vez de estar orando por ellos, en vez de estar enviándole enlace, palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra de esperanza, en vez de estar diciéndole, Dios te puede sanar, orando o ayunando por ellos. Pero sin embargo, hermanos, hay algunos que incluso son hasta personeros. Algunos tienen pastores hasta cargos, hasta apoyando a los políticos. ¿Qué cree usted? ¿Que lo está haciendo gratis? ¿Que lo está haciendo? No, es que algunos dicen, no, es que Dios ha puesto en mi corazón apoyar a ese hombre. Mentira. Eso ni usted mismo se lo cree. ¿Sabe por qué muchos lo hacen? Por dinero. Enójese si quiere, pero esa es la verdad. Por dinero muchos están tras un político. Y qué pena que han puesto su confianza en el hombre y por ende se están haciendo malditos. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra del Señor. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre. Mas bienaventurado, bendito es aquel cuya confianza es Dios. Así que, querido pueblo, hermanos, amigos, entre quien entre, se viene una crisis económica a nuestra nación, pero se viene una catástrofe. Y esto es porque Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y hay cosas que se tienen que adelantar ya, porque ya hay preparación, porque muy pronto este mundo será gobernado por un solo personaje que se llama el Anticristo. Pero eso será
cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Disciernan las cosas. Se vienen cosas tremendas en nuestra nación Perú, donde la iglesia tiene que estar orando. Tenemos que estar, hermano, predicando el evangelio, porque para eso Dios nos ha llamado. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, amigos, ministros. Espero de que esta palabra haya cabida en sus corazones. Bendiciones a todos ustedes. Se despide su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Dios lo bendiga.